Hola, ¿qué tal? En la sesión de hoy vamos a continuar con el tema de transformadas integrales. De acuerdo con la revisión de las notas de trabajo, ya habrán ustedes revisado el material sobre la transformada de Fourier. Vamos a extender la revisión sobre las aplicaciones de esta transformada integral y posteriormente haremos una revisión de un problema, retomando la ecuación de calor, pero con una conformación diferente. Bien, de acuerdo a lo que ustedes ya revisaron y trabajaron en las notas, se presentó la construcción de la transformada de Fourier, así como una serie de características y propiedades de esta transformada. Y bueno, ahora trataremos de ahondar un poco más en las áreas de donde se utiliza esta transformada. También revisaremos alguna serie de ejemplos concretos para posteriormente pasar a la parte práctica. Bien, la transformada de Fourier, en este caso vamos a abreviarla como TF, pues las aplicaciones son muy extensas, no solo la parte de la física matemática, sino también en otras áreas. Desde un punto de vista meramente matemático, podemos encontrarla en la parte de teoría de números, en la geometría, y ya pasando a las aplicaciones de la física, tanto en la óptica, en mecánica cuántica, y en otras áreas de la ciencia, por ejemplo, la medicina, las comunicaciones, en ingeniería biomédica, ingeniería mecánica de control, la parte de campos electromagnéticos y dos áreas en particular también de mucho interés, el procesamiento de señales de audio y el procesamiento de imágenes. La transformada de Fourier también se utiliza para analizar el contenido de frecuencia de las señales, que es uno de los puntos que mencionamos con mayor, hicimos mayor énfasis precisamente cuando se presentó este tema 6. También se utiliza para determinar cómo cambia la amplitud y las fases de señales sinusoidales cuando éstas pasan a través de un sistema lineal e invariante en el tiempo. También se utiliza para generar formas de onda de corriente o de voltaje por medio de la superposición de señales senoidales generadas por osciladores electrónicos de amplitud variable cuyas frecuencias ya están determinadas. Esto en electrónica pues, es básicamente utilizar circuitos osciladores RLC, RC, que también ustedes ya habrán revisado oportunamente en esa asignatura. También se utiliza mucho la transformada de Fourier para analizar el comportamiento armónico de una señal. Bien, ya presentando ejemplos concretos, podemos mencionar que en la parte de electromagnetismo y microondas, la transformada de Fourier está relacionada con el estudio del cálculo del campo cercano, un campo transitorio, cuando se irradia por dispositivos electrónicos. En el análisis de fenómenos ópticos en microondas, cuando también se estudia el cálculo del campo electromagnético de rayos, la formación de haces y la radiación de microondas solares. También en el campo de la medicina, que puede ser quizá ya en esta mezcla de áreas, por ejemplo biofísica médica, el análisis de la transformada de Fourier está relacionado con el análisis espectral de comportamiento global de los cromosomas, también el análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí mencionamos un punto importante en la sesión de trabajo, en la sesión síncrona, ya que mencionábamos que anteriormente los registros de electrocardiogramas se hacían ocupando los electrodos que se conectan al cuerpo, en el pecho, en la zona del pecho, y posteriormente se enviaban a un fisiógrafo, que era un equipo que se alimentaba con hojas de papel, un papel cuadriculado, en donde se establecían ciertos parámetros estándares en cuanto a velocidad del papel para que se hiciera el trazo. Las señales llegaban al fisiógrafo, y por ahí había un equipo electrónico que generaba una amplificación de la señal y movía una plumilla que hacía el trazo sobre el papel. Esta tecnología ya quedó rebasada. Ahora prácticamente todos los equipos de registros de señales corporales pues prácticamente ya son digitales, y entonces se favorece el estudio de estas señales tanto en la parte electrónica como en la parte matemática. También en la parte de imagenología, todo lo que se genera con iconogramas, resonancias magnéticas y tomografía, pues también es de bastante utilidad. En la parte de comunicaciones se utiliza para analizar la frecuencia de señales, para diseñar los sistemas de transmisión de señales cuando se ocupan para transmitir información, y también para diseñar supresores y canceladores de ecos en líneas telefónicas. En ingeniería mecánica se utiliza para equipos que tienen que ocupan ya sea un eje y este eje está rotando, ya sea para transmitir una parte de movimiento mecánico con bandas o con engranes, o también para el caso de generadores, pues estos tienen de manera inherente
una vibración. Esa vibración puede generar bastantes problemas, puede generar calentamiento, puede generar desgaste, reducir la vida del equipo, y entonces hay veces que se tiene que ocupar de alguna manera pues, elementos que reduzcan la vibración, pero si no se hace un estudio muy a detalle, pues entonces puede haber problemas bastante serios. Y entonces, en términos generales, todo aquello que tenga que estar rotando, motores, generadores, ventiladores, etcétera, pues es útil la transformada de Fourier precisamente para revisar y reducir esas vibraciones que se presentan, ¿no? En uno de los puntos bastante importantes, que es el procesamiento de señales de audio, se utiliza para compactar las señales en formatos que ustedes ya conocen, MP3 y MP4. También para producir efectos de sonido, diseñar sintetizadores de audio y ecualizadores. Ahora ya equipos de cómputo, laptops o equipos dedicados para esto precisamente favorecen utilizar estas emulaciones, pero básicamente se ocupan transformadas de Fourier. Y en una parte muy importante, que es el procesamiento de imágenes, la transformada de Fourier se utiliza para filtrar imágenes, extraer ciertas características de interés, ya sea de una fotografía digital, pensando, no sé, escaneamos una foto de una impresión, digamos, de una fotografía antigua, o también podemos hacer procesamiento digital de, por ejemplo, fotos que se toman los satélites, precisamente, por ejemplo, el Google Maps, o ya satélites especializados para hacer reconocimiento de regiones, de zonas, etcétera. También la transformada de Fourier se ocupa en particular para generar, para realizar transformaciones de imágenes, compactar imágenes, que es lo que veremos más adelante en un momento. Cuando usamos filtros en el análisis o en la parte de manipulación digital de imágenes, básicamente lo que se está haciendo es utilizar la transformada de Fourier para eliminar algunos componentes. Por ejemplo, si tenemos en una imagen, podemos eliminar frecuencias bajas menores de cierto valor omega f, a eso le llamaremos un filtro de paso bajo. Es decir, puede ser que tengamos que una gran cantidad de ruido de fondo se produce a bajas frecuencias. Entonces un filtro de paso alto puede limpiar una señal. Y en cambio, por ejemplo, si se descarta el uso de frecuencias altas, se llamará entonces ahora filtro de paso bajo. Y este filtro de paso bajo nos sirve para suavizar los datos, utilizando una fotografía digital, por ejemplo, ya que arroja ruido de alta frecuencia. Cuando hacemos una combinación de estos dos filtros de frecuencias altas y frecuencias bajas, pues se le llama un filtro de paso de banda. Vamos a ver en un par de ejemplos este manejo de filtros. Aquí tenemos una imagen, es una imagen escaneada por supuesto, de Albert Einstein, y vamos a ver el efecto que tendría utilizar una transformada de Fourier con un filtro paso alto, es decir, todas las frecuencias menores a cierto valor ya no se van a quedar en la imagen. Y del lado derecho podemos ver la imagen, se han eliminado ciertos componentes de la primera imagen a la izquierda, y esto es lo que obtenemos cuando utilizamos un filtro pasa altos. En un segundo ejemplo tenemos ahora una imagen de Marilyn Monroe y veremos qué ocurre cuando se determina que solamente quedan las frecuencias bajas, frecuencias altas ya no pasan. En la imagen de la izquierda que vemos a continuación, pues percibimos como una imagen desenfocada, pero esto es el resultado de utilizar un filtro pasabajos. Y se presenta un fenómeno curioso, un fenómeno particular, en donde si combinamos estos filtros, por ejemplo, superponemos la imagen de Albert Einstein con un filtro pasalto y la imagen de Marilyn Monroe con un filtro pasabajo, y lo observamos, se ve superpuesta las dos imágenes. Pero es curioso que si nosotros nos retiramos de la imagen, reconocemos, o nuestro cerebro procesa la imagen y reconoce a un personaje, y cuando nos acercamos a la foto, pues nuestro cerebro nuevamente procesa la imagen y puede identificar al otro personaje. Cambio, si combinamos ahora los filtros pasabajos para la foto de Einstein con la foto pasalto de Marilyn Monroe, es algo similar, es decir, nuestro cerebro, cuando nos alejamos de la imagen que tenemos aquí en la diapositiva, reconoce un personaje, pero cuando nos acercamos reconoce uno distinto. Eso es ya una cuestión que nuestro cerebro procesa, pero finalmente estamos viendo el uso de filtros en manejo digital.
Bien, ahora veremos una aplicación. Vamos a retomar la ecuación de calor. Vamos a estudiar la temperatura sobre una placa semi-infinita bajo ciertas condiciones en particular. Y bien, nuestro enunciado nos plantea lo siguiente. La temperatura constante de una placa semi-infinita está dada por la siguiente ecuación diferencial, las condiciones iniciales y de frontera. Tenemos aquí la ecuación diferencial, una ecuación diferencial parcial de segundo orden, la parcial de u con respecto a x, la segunda derivada parcial de u con respecto a y va a ser igual a 0. En este intervalo, entre 0 y x para la coordenada, entre 0 y pi, perdón, para la coordenada x, mientras que para valores y son mayores que 0. Por eso en nuestra placa semi-infinita, valores menores que, para y, valores menores de 0 no se toman en cuenta. Las condiciones en u, en x igual a 0 con y, vale 0, y en u para pi, u, pues va a ser la función exponencial con argumento menos y, y esto para y valor igual que 0. Aquí tenemos una condición también muy importante, la derivada parcial de u con respecto a y igual a 0 va a ser 0 en 0, para x menor que pi y mayor que 0. Bien, y pues nuestro problema, nos piden encontrar el valor de temperatura para cualquier punto de esta placa en coordenadas x, y. Y para la solución de este ejercicio lo que tenemos que tomar en cuenta es precisamente, debemos de considerar el dominio de la variable, la condición prescrita en y igual a 0, y entonces podemos revisar que es posible ocupar la transformada coseno de Fourier a nuestro ejercicio. ¿Por qué es posible esto? Recuerden que hay una definición precisa de la transformada coseno de Fourier. Si hubiera una condición modificada que quizá ustedes pueden revisar, podríamos ocupar entonces la transformada seno, pero en este caso es la transformada coseno. Aquí presentamos la definición, tenemos una integral de 0 a infinito de un producto, la función u por el coseno de alfa y, e integramos con respecto a y, y esto va a ser igual a nuestra función u mayúscula. Y bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular la transformada coseno de Fourier de la derivada de una función, que de acuerdo a lo que ustedes revisaron ya en las notas de trabajo, pues nos devuelve esta expresión. El factor alfa al cuadrado por la transformada de Fourier menos la derivada de f evaluada en 0. Y posteriormente entonces ya podemos aplicar la transformada coseno de Fourier en la ecuación diferencial parcial. Entonces aquí vemos la expresión, se evalúa la transformada coseno de Fourier para cada uno de los elementos. Y entonces lo que tenemos aquí ya es ir obteniendo los resultados. Recuerden que ustedes tienen que detallar cada uno de los avances que vayan obteniendo. Tenemos una ecuación diferencial ordinaria, la segunda derivada de u con respecto a x, menos este factor alfa cuadrado de u, menos la derivada parcial de u con respecto a y en x, 0. Toda esta ecuación es homogénea, es decir, es igual a 0. Y en particular este último valor, recordemos que en el enunciado se presentó, vale 0, por lo tanto la ecuación diferencial se reduce a esta expresión. Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, la derivada de u con respecto a x menos alfa cuadrada por u igual a 0. Y entonces ya tenemos un problema que podemos resolver mucho más fácil. Pasamos de una ecuación diferencial parcial a una ecuación diferencial ordinaria. Y bien, entonces tenemos que hacer lo siguiente, una revisión para poder obtener de una manera más conveniente el manejo de la solución. Entonces para eso revisamos que el dominio de x es un intervalo finito, y entonces nos conviene escribir la solución a la ecuación diferencial ordinaria anterior de esta manera. La función u mayúscula va a ser igual a una constante c1 que habrá que determinar, multiplicada por el coseno hiperbólico de alfa x, más una constante 2 que tendremos que determinar por el seno hiperbólico de alfa x. Y bien, entonces nos faltaría también obtener la transformada coseno de Fourier de las condiciones en x igual a 0 y en x igual a pi y aplicar la transformada coseno del lado derecho de la igualdad. Aquí, por ejemplo, la transformada coseno de la función exponencial con el argumento menos y, pues sabemos que esta parte ustedes ya tendrían que revisarla, hacer la respectiva integración. Nos devuelve que ya en el espacio alfa sería 1 entre 1 más alfa al cuadrado. Entonces vamos juntando todos estos resultados, y de tal manera que la solución a la ecuación diferencial ordinaria u mayúscula nos permite entonces obtener el valor de la constante c1 igual a 0
y C2 igual a 1 más alfa al cuadrado seno hiperbólico de alfa pi. Entonces, pues ya tendríamos la solución en el espacio alfa. U de x alfa va a ser igual al seno hiperbólico de alfa x entre 1 más alfa cuadrado por el seno hiperbólico de alfa pi. Esa sería la solución en el espacio alfa. Tendremos que regresar a nuestro espacio inicial xy. ¿Cómo lo hacemos? Ocupamos la transformada coseno inversa de Fourier. Aquí estamos presentando la definición de la transformada coseno inversa de Fourier. Entonces tendremos que hacer la respectiva integración. Aquí ya presentamos el resultado directamente y llegamos a esta solución. La función u minúscula de xy va a ser igual a este factor 2 entre pi por la integral de 0 a infinito de este resultado, seno hiperbólico de alfa x entre 1 más alfa al cuadrado que multiplica el seno hiperbólico de alfa pi por el coseno de alfa x, y toda esta integración se realiza con respecto a x. Esta solución que hemos obtenido se le conoce como la solución fundamental, que de esta manera pues concluye el ejercicio. Es la manera en la que debemos de ocupar todo el procedimiento para resolver una ecuación diferencial parcial o en un momento dado ordinaria. Entonces de esta manera concluye el ejercicio. Vean que también el procedimiento es exactamente el mismo que revisamos o se revisó también en las notas de trabajo. De esta manera concluye esta presentación. Si les gusta el video, denle like por favor para seguir generando contenido y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.